vamos a ir a un tema de la política, netamente político, que es el que está ocupando por estas horas la atención prácticamente del conjunto dirigencial de la provincia de Salta. Una vez más se volvió a hablar, como ya lo dijimos, se volvió a hablar del tema de la reforma de la Constitución de la provincia de Salta. Este es un tema que ya se planteó el año pasado, si mal no recuerdo, sí, exactamente. Creo que fue el diputado provincial Matías Posada del Frente Plural, el primero que lo planteó en el seno de la Cámara de Diputados de la provincia y habló sobre el tema de la necesidad de la reforma. A él se sumó luego el presidente del cuerpo, el doctor Godoy, Manuel Santiago Godoy. Y luego se escucharon algunas otras voces y después es como que el tema se acalló. Y ahora volvió con fuerza, volvió con fuerza en estos últimos días. Y así lo escuchamos al intendente Gustavo Sáenz, por ejemplo, decir que considera que el tema de la reforma, si bien es necesario, no es el momento oportuno para hacerlo. Considera que es un tema que lo debe hacer el gobierno que viene. Y allí nosotros empezamos a recoger algunos testimonios de dirigentes políticos provinciales. Ayer, por ejemplo, hablamos con el presidente del PRO en Salta, el diputado provincial Martín de los Ríos, y hablamos con él y nos comentó y nos dijo de manera concreta, nos dijo, no, nosotros, al menos su opinión personal y también de alguna manera política, eh, dijo no, nosotros no creemos que sea oportuno el tema de la reforma. Habló de la necesidad de buscar amplios consensos y dijo, eso va a llevar mucho tiempo. Y así fuimos escuchando voces. Hoy se escuchó, por ejemplo, hoy el que se salió a manifestar también sobre el tema, el que se salió a manifestar sobre el tema fue el diputado nacional Alfredo Olmedo, y Alfredo Olmedo dijo, la reforma de la Constitución hay que hacerla ahora porque si la hace el gobierno que viene, se va a aprovechar políticamente y lo va a hacer según su conveniencia. Indudablemente, para Olmedo la palabra consenso es una palabra que no está en su diccionario, no existe. Y la palabra consenso es básico, creemos nosotros, por eso no coincidimos en nada con lo que dice Olmedo, porque la palabra consenso es básico si tenemos que hablar nada más y nada menos que de reformar la constitución de la provincia de Salta. Es la carta magna, es la hoja de ruta, el GPS, llámele como quiera, es la que nos orienta como sociedad para que veamos si es que en algún momento podemos definitivamente empezar a hacer las cosas bien. Por eso es que yo coincido con lo que dijo particularmente ayer Martín de los Ríos, el diputado, el doctor Martín de los Ríos, el presidente del PRO, porque ayer habló acá en 7 PM, de hecho la entrevista está en nuestro portal, en danielsalmoral.com, para si usted no pudo escucharlo ayer, podrá hacerlo allí. Y lo que dice el doctor de los Ríos, el diputado de los Ríos, me parece que es lo que hay que tener en cuenta. Él habla de buscar los mayores consensos posibles. Y también nos dijo que la idea sería convocar no solo a los partidos políticos, que de hecho tienen una voz importantísima en el tema, sino también darle participación a diferentes organizaciones, como por ejemplo las ONG, los centros vecinales. Tienen que involucrarse los tres poderes del Estado. Tienen que opinar el Poder Judicial, porque una de las grandes cosas que hay que hacer en la reforma de la Constitución es mirar con una lupa, si usted quiere, qué es lo que pasa en el Poder Judicial. Hay que ver qué va a pasar con el mandato de los jueces de la Corte. Hay que ver qué va a pasar con ese tema, un tema que a nosotros nos parece
fundamental, fundamental. Lo hablamos acá muchas veces con el doctor Abel Cornejo, que es ministro de la Corte, y dijimos, bueno, ¿por qué hay quienes están a favor de que exista lo que se llama la inamovilidad de los jueces, no solo de la Corte, sino de todos los jueces? Y hay quienes dicen que no, hay quienes están en una postura intermedia, darle un mandato que no sea de por vida, sino, bueno, con fecha de vencimiento. Y hay quienes dicen que no, que está bien que sea esto. Entonces, obviamente, esta palabra consenso, creo yo que es la base, la palabra consenso es la base de lo que tiene que ser, obviamente, mi humilde opinión, de lo que tiene que ser una reforma constitucional. No solamente se tiene que ver el tema político, porque en el tema político hay posturas que se han dado a conocer respecto de un tema que hace mucho que se viene hablando, y es limitar el tema de las reelecciones. En Salta, en Salta, Roberto Romero tuvo la posibilidad, porque tenía la suma del poder público, manejaba el departamento ejecutivo y también el poder legislativo y el judicial no, pero en ese momento el poder legislativo le podía haber dado la chance de que se reelija, modifique la constitución y vaya por su reelección. Y Roberto Romero en algo que un montón de gente que decía, yo, este tipo no se va más, se va a perpetuar en el poder, se va a atornillar ahí. Y Roberto Romero sorprendió a propios y extraños cuando dijo, no, yo no me voy a presentar. ¿Por qué? Porque me parece que presentarme para la reelección con todo digamos, la ventaja que tiene el hecho de ser el dueño, entre comillas, del Poder Ejecutivo, me pone en una situación de muchísima ventaja sobre cualquier otro. Miren ustedes el pensamiento de Roberto Romero, que lo charlamos acá cuando fue el aniversario de su muerte, con el doctor Santos Jacinto Dávalos, que fue su secretario general de la gobernación y conocía el pensamiento íntimo de Roberto Romero. Y Roberto Romero le dijo que no a eso. Bueno, después de ahí nombró su delfín, que fue Hernán Cornejo, se vinieron los cortocircuitos y terminamos como terminamos esa época, que después le costó al peronismo perder la elección. Porque tras de la pelea de Romero con lo que se llamaba entonces el Grupo San Lorenzo, donde estaba Hernán Cornejo, estaba Julio San Millán, estaba el chaqueño Almirón, bueno, toda esa dirigencia política, Gustavo Cecilia, bueno, todo ese grupo que se peleó con Roberto Romero, bueno, fue tal la pelea sangrienta, podríamos decir, del peronismo de entonces, que la sociedad de Salta terminó eligiendo en el año 91, cuando se presentó de nuevo Roberto Romero para poder recuperar, él quería recuperar su gobierno, lo perdió. ¿En mano de quién? De Roberto Ulloa. Ganó el Partido Renovador. Fue ese el único periodo en el que no gobernó el peronismo. Desde el 83 a la fecha hay 4 años, solamente 4 años, en los que el peronismo no gobernó en Salta. Es una cosa increíble, increíble. Solo 4 años, del 83 a la fecha. A ver, haga cálculo. ¿Cuántos años han pasado? Del 83 a este 2018. Solamente 4 años gobernó otro partido que no fuera el peronista. Y de esos años, 24 lo gobernaron solamente 2 personas, Juan Carlos Romero y ahora va a terminar el doctor Juan Manuel Urtubey. Bueno, entonces allí fue el tema de cómo se empezaron a plantear, ¿no es cierto?, el tema de la reelección. Romero primero modificó con la Constitución para hacer para tener la posibilidad de una reelección. Y luego Romero también planteó para que tenga un tercer periodo, que eso de alguna manera, el conjunto de los dirigentes de Salta, sobre todo el Partido Renovador, le cuestionaron duramente a Romero, pero Romero, Juan Carlos Romero, consiguió que la legislatura de Salta
entre gallo y medianoche, como dicen, un abrir y cerrar de ojos, lo habilitara para un tercer periodo, algo que parecía insólito. Ya le voy a contar qué vamos a hacer mañana, a partir de mañana todos los días. Ya le voy a contar que tiene que ver con esto que estoy hablando. Pero a partir de ahí, el tema de cómo son cuántos mandatos son los que tiene que tener un gobernador, particularmente un gobernador, se puso toda la vida en discusión, porque siempre se dijo que los terceros mandatos no sirven. Hay hay algo que no le gusta mucho a algunos escuchar, pero es, digamos, como dice el pueblo, ingenioso en la calle, dice que cuando comienza un gobierno, de cualquier signo, el gobernador electo, el primer periodo, gobierna con los amigos. El segundo mandato gobierna con los mejores. Y el tercero con los cómplices. Eso es lo que dice la calle. El primer gobierno lo hace con los amigos, el segundo con los mejores y el tercero con los cómplices. Lo cierto es que siempre se dijo que el tercer mandato es una calamidad para el que sea. Y le pasó a Juan Carlos Romero, que fue por un tercer mandato y finalmente termina perdiendo la elección. No él, pero su candidato era Guaya, pero termina perdiendo él en definitiva con Juan Manuel Urtubey. Y Juan Manuel Urtubey, cuando llegó al gobierno en 2007, dijo, no, me voy a quedar solo 2 periodos, si me eligen. Y sin embargo, después dijo, me quedo, y seguramente si no hubiera un impedimento constitucional que dice a la tercera te va a tu casa o donde quiera, pero acá del Tillón del Gran Burte tenés que ir, capaz que hubiera dicho Juan Manuel, bueno, me quedo, por lo menos me voy a un nuevo periodo. Y es lo que pasa en distintos lugares del mundo. Yo veo con muchísima preocupación lo que pasa en Bolivia. Ahora en Bolivia hablo de un país que no me concierne, pero simplemente como comentario político. La desesperación de Evo Morales y de todo, de que Evo se quede para siempre, y eso hace mal, ni hablar de lo que es Venezuela. Bueno, ahí hay una dictadura. Pero entonces hay que buscar consenso. ¿Qué es lo ideal? ¿2 periodos? 2 periodos es lo ideal. Lo escuché ayer, antes de ayer, al senador de la provincia, al senador provincial por capital, que ya vamos a charlar con él, a Guillermo Durán Cornejo. Y Guillermo Durán Cornejo es partidario de que el gobernador y el intendente tengan solo un periodo. Guillermo Durán Cornejo dice, no, lo escuché en varios lados, decir no. Un mandato, nada más. Porque Durán Cornejo esgrime esto, dice, si el gobernador o el intendente electo sabe que tiene solo un periodo, se va a matar por hacer en esos 4 años el mejor gobierno. Y si quiere volver, que espere un turno y vuelva después. Eso dice Durán Cornejo. Hay otro que yo creo que eso es lo que piensa la mayoría, dice, bueno, hagamos 2 periodos y nada más. Y hay otros que se fijan mucho en lo que pasa en Estados Unidos, que usted vio que en Estados Unidos el mandato presidencial autoriza solo 2 mandatos, pero después ese que fue presidente no puede volver nunca más. Por más que haya sido Maradona o Messi en el gobierno, no, dice este tipo es Maradona, lo eternicemos. No, la Constitución de Estados Unidos sabiamente dice no, en 8 años, si es que te reeligen, el tipo tiene la posibilidad de hacerlo mejor y después dice, ya has dado lo mejor, ya todo lo que venga a hacer después ya no sirve. Como dicen acá el dicho popular, ya después viene con los cómplices, entonces dice, no, andate a tu casa. Y los tipos se tienen que ir a la casa. Y en Estados Unidos hubo grandes presidentes, así como hubo muchos chatas como Nixon y los Bush y demás, pero hubo también grandes tipos. Y sin embargo se tuvieron que ir a la casa. Bueno, entonces esas distintas posturas, posiciones y todo lo demás, ¿cómo se arreglan? Con consenso.
Hay que hablar, hay que discutir, hay que dialogar. Y para eso, ¿qué hace falta? Tiempo. Entonces no es como dice Olmedo, pero bueno, Olmedo no sé si vale la pena tener en cuenta lo que dice ese tipo, me parece muy poco serio. Pero lo que él dice, no, dice, hagamos la reforma ya. Porque si lo hace el otro gobierno va a sacar ventaja. ¿Y qué acaso si se le hace ahora a Urtubey no va a sacar ventaja? Por ejemplo, yo en el pensamiento de Olmedo, digo. Por eso digo que lo de los líos, lo que dice de los líos, lo que dice Sainz, lo que dice mucho, lo que dice el propio Durán Cornejo, que él también habla de la búsqueda del consenso, ahí habrá que ver si es que se ponen de acuerdo. Como digo, Durán Cornejo quiere un mandato, bueno, habrá que ver, pero hay que buscar el consenso. Entonces no es cuestión de manejarse con apuro. ¿Mm? Hace hace muchísimos años que el doctor, por ejemplo, Ricardo Gómez Díez, él viene planteando un tema que no es menor. No es menor ese tema, me parece fundamental. Y es el tema de la representación legislativa que se da en la Cámara de Diputados Alta. Y es una cosa, pero absolutamente lógica, pero sin embargo, a pesar de que es muy lógica, no se puede hacer nada si no se modifica la Constitución. Y es el tema de la representatividad. Porque, por ejemplo, en el interior, en capital no es tanto, pero en el interior se da que un partido, el partido A saca 10 votos, el partido B saca 5, y esos 5 votos del partido B no se ven reflejados en las bancas de la legislatura. No se ve reflejado. Es un tema para analizarlo, pero muy medularmente. Y ese tema, yo recuerdo que le hemos charlado un montón de veces con el doctor Gómez Díez, ex senador nacional y todo lo demás, senador mandato cumplido. Y cuando uno escucha los argumentos que da Gómez Díez en ese tema, dice, che, pero este tiene total razón, es una cosa tan clarita, y sin embargo no se puede corregir hasta que no se modifique la Constitución. Y después está el otro tema, el famoso tema del mandato de los concejales. Los concejales en toda la provincia, porque los consejos deliberantes de todas provincias pasa, tienen 2 años de mandato. Yo tengo muchos años de haber estado en el Consejo Deliberante y lo conozco muy bien al tema, pero ustedes también lo conocen. El concejal que llega por primera vez a la banca tiene, lo que dicen algunos, el primer año para aprender. Porque hay un montón de tipos que llegan al consejo y lo único que saben es que lo han visto de pasada ahí en la avenida Líbano. Esto pasa un montón de veces, ¿es la verdad o no? Hay tipos que dicen, y usted dice, no, yo vengo a estudiar. ¿Cómo voy a estudiar? Escuchame, de que joder, yo te elegí para que me vaya a solucionar los problemas. Hasta que vos estudié, ya el agua, por ejemplo, de las inundaciones me va a llevar y me va a tirar en cabra corral. Pero sin embargo, así, yo escuché muchas veces, usted también. No, dice, yo estoy estudiando. Vende a estudiar a tu casa y después recién presentate. Bueno, por ejemplo, el primer año se pasan estudiando. Tienen que saber cómo es la técnica parlamentaria, cómo se debe presentar un proyecto, qué es un proyecto de ordenanza, un proyecto de resolución, un proyecto de declaración, un pedido de informe. Todo eso requiere una técnica parlamentaria que obviamente la gente que trabaja en el consejo, los empleados del consejo deliberante lo manejan al dedillo, bueno, pero porque ellos saben, pero por ahí es genial, porque van los concejales y llegan con toda la chapa y los empleados del consejo los miran y dicen, ¿y vos qué sabes destinar? Por eso se pasan un año estudiando. Y el segundo año de mandato ya tienen que estar buscando la reelección, porque en diciembre se le vence el mandato. Conclusión, ese tipo, no digo que todos, pero buena parte, no le resultan útiles al vecino. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Darle un mandato de 4 años. Que se reelijan por mitades, como hay en la Cámara de Diputados. Pero para eso, ¿qué hace falta? Una reforma de la Constitución. ¿Hace falta que los intendentes tengan viceintendentes? Yo creo que sí. Yo creo que en las intendencias se debe elegir fórmula, como es para gobernador y vice.
Porque si no, en la municipalidad se da el caso de que el intendente tiene un color político y el presidente del consejo, que es el que lo tiene que reemplazar, tiene otro color. Es de otro partido político. Entonces, ¿qué pasa? El intendente se va, se enferma, lo que sea, por 2 o 3 días. ¿Quién queda a cargo? El presidente del consejo. Si el presidente del consejo es de otro partido, el intendente, antes de irse, le pone llave a todos los cajones, pone todo en la caja fuerte, se lleva los expedientes a la casa, porque dice, no, va a venir este tipo y me va a espiar todo. Claro, el intendente. Pero no le tiene confianza porque es de otro partido. ¿Sabe quién le pasó eso? Le voy a contar. A Álvaro Ulloa. Al doctor Álvaro Ulloa. Álvaro Ulloa era presidente del consejo y en la municipalidad había un intendente de otro partido. Álvaro, toda la vida, Álvaro Ulloa, digo, el doctor Álvaro Ulloa, fue absolutamente respetuoso, pero él, en cambio, pero si va otro, llama un cerrajero y le dice, abrime los cajones y le tiene que abrir porque es el intendente. ¿Me entiende? Entonces, ahí hay un cortocircuito político tremendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que elegir la figura del viceintendente, que vaya a la fórmula. De manera que cuando el intendente se va, lo deja su vice a cargo. Lo que no quiere decir que el vice no lo traicione. Bueno, pero eso es ya otra historia. No, eso es ya otra historia, es ya otra historia. Hay un montón de aspectos que uno cuando se pone a mirar, por eso yo lo escucho hablar con tanta liviandad algunos como este diputado nacional que dice, no, lo hagamos ya. No, pues, ¿vos sabés de qué está hablando? No, se ve que no, porque si, y mire los temas que yo he tocado y díganme si para todo eso no hace falta consenso. Entonces hay que ver todos esos temas y fundamentalmente lo que yo le decía ayer, garanticemos, cuando hablaba con De los Ríos, yo le decía, garanticemos que el ciudadano de a pie tenga la posibilidad de acceder, que tenga una mayor incidencia, un mayor, ¿cómo decirlo?, un mayor protagonismo dentro de lo que es la vida, no solo de su ciudad, sino también de la provincia. ¿Mm? Hay que garantizarle eso al ciudadano. Está muy bien la Constitución Nacional que dice, el pueblo no gobierna ni delibera sino solo a través de sus representantes. Y bueno, pero sin embargo, hoy hay una enorme necesidad de participación. Y entonces hay que ver cómo se canalizan estas inquietudes que tiene la sociedad. Hay que ver cuál va a ser el rol que van a poder tener, si van a poder acercar ideas, si van a poder lo que se llama la iniciativa popular. Hay que ver qué va a pasar con algo que lo planteó, y ahora me estoy acordando, que lo planteó Gustavo Sáenz cuando era senador. El actual intendente de la capital, Gustavo Sáenz, cuando era senador, él habló de que aquel tipo que prometió una cosa hizo otra, hay que pedirle la banca. Ya me parece bien. Y también me parece bien que se haga con los tipos, con los travestis, con los travestidos de la política, con esos que llegan por un partido y al rato se van al otro. Y entonces le van a reclamar a la banca y dice, está loco, la banca es mía. Eso también hay que definir. La banca es del que lo eligieron o no es del partido. Porque una vez que el tipo tiene la banca y tiene el diploma, el tipo puede haber sido peronista y al otro día es, no sé, de otro partido. Y anda a decirle, che, hermano, vení a votar con nosotros. Decir, no. Entonces renunciaba a decir, está loco, minga, esta banca es mía y me quedo acá hasta que termine el mandato. Y entonces una traición a la voluntad popular, porque la gente lo votó porque era peruca, o porque era radical, o renovador, o pro, lo que sea. Y el tipo termina haciendo otra cosa y se queda ahí 2 años, 4 años. Entonces eso es lo que hay que ver y ver cómo se modifica. Por eso digo que es un tema que lo vamos a charlar, lo vamos a hablar con los dirigentes políticos y vamos a ver qué es lo que surge de ahí.
Pero termino con esto, el consenso. Creo que esa es la palabra clave. Hay que buscar consenso. Y la búsqueda del consenso, ¿qué requiere? Fundamental tiempo, mente, paciencia y tiempo. Tiene que hablar todos, pero no limitarse a los políticos y a mis amigos, los dirigentes políticos, que los tengo en todos lados. Les digo, muchachos, piensen un poco, no solo en ustedes, sino también en cómo le garantizamos al ciudadano de a pie una participación más activa en todo. Al menos, como decía, no sé quién decía, al menos así lo veo yo. Nimo, ¿se acuerda de Nimo? Se murió Nimo. Bueno, más o menos así lo veo yo.